Mi esposa se burló, hombre pequeño, desempeño pequeño. Sus amigas se rieron. Descubrí sus mensajes, hice las maletas y me marché. Sus lágrimas cuando reconstruí mi vida sin ella. No tienen precio. Todavía recuerdo esa noche perfectamente. Mi esposa había insistido en que organizáramos una cena para sus compañeros de trabajo y sus parejas, alegando algo sobre hacer contactos y crear conexiones. Pasé horas preparándolo todo, limpiando la casa, cocinando una comida de 3 platos, y asegurándome de que el vino estuviera enfriado correctamente. Quería impresionarlos, quería que ella se sintiera orgullosa. La velada comenzó de manera bastante agradable, con una conversación informal sobre los aperitivos. Todos parecían estar divirtiéndose, elogiando la comida y el ambiente. Empecé a relajarme, pensando que tal vez esto no sería tan malo después de todo. Fue entonces cuando las cosas dieron un giro que nunca esperé. Mi esposa iba por su 3ª copa de vino cuando, de alguna manera, la conversación cambió hacia las relaciones. Ella me miró con esa sonrisa, la que yo había aprendido a reconocer como señal de problemas, antes de volverse hacia sus colegas. ¿Saben qué es gracioso?, dijo ella, con la voz un poco más alta de lo necesario. Cuando nos conocimos, pensé que él sería un partido increíble. Alto, exitoso, impresionante en todas las áreas. Enfatizó la palabra todas con un guiño teatral. El marido de su colega preguntó, ¿y no lo es? Todos se rieron, pensando que era solo una broma juguetona entre esposos. Bueno, digamos simplemente que... Levantó la mano, juntando el pulgar y el índice con apenas espacio entre ellos. Algunas cosas no están a la altura de las expectativas. La mesa estalló en carcajadas. Sentí que me ardía la cara, incapaz de mirar a nadie. Pero ella no había terminado. Honestamente, es como estar casada con un adolescente, rápido para empezar, y más rápido para terminar, si saben a lo que me refiero. Siguieron más risas mientras ella continuaba. A veces me pregunto si debería comprarle un asiento elevado para la cena. Una de sus colegas intentó cambiar de tema, probablemente sintiendo mi incomodidad, pero mi esposa persistió. No, de verdad, está bien. Todos tenemos nuestras cruces que cargar, la mía es simplemente más pequeña que la mayoría. Levantó su copa en un brindis burlón, y todos se unieron a regañadientes. El ambiente estaba ahora denso, lleno de una tensión incómoda. Me quedé allí sentado, congelado, con mi comida intacta, mientras la conversación misericordiosamente pasaba a otros temas. Pero el daño ya estaba hecho. Podía verlo en sus ojos, lástima, vergüenza, esa conciencia incómoda de algo que no puedes dejar de ver. Mi hombría, mi confianza, mi dignidad. Todo quedó expuesto como una broma en mi propia mesa de cena. Lo que más me dolió no fue solo la humillación, fue darme cuenta de que la persona que se suponía que era mi aliada más cercana, mi compañera de vida, pensaba tan poco de mí que usaría mis inseguridades más íntimas como entretenimiento para la cena. Logré superar el resto de la velada en piloto automático, recogiendo los platos, rellenando las bebidas, y forzando sonrisas en los momentos apropiados. Por dentro, algo se estaba rompiendo. Algo fundamental estaba cambiando en la forma en que veía mi matrimonio, a mi esposa y a mí mismo. Después de que nuestros invitados se fueron, ella actuó como si nada hubiera pasado. Cuando la confronté al respecto, descartó mis sentimientos por completo. Ay, alégrate, solo fue una broma. Todo el mundo hace este tipo de burlas juguetonas sobre sus parejas. Estás siendo demasiado sensible. Esa noche, mientras ella dormía profundamente a mi lado, yo yacía despierto mirando a la oscuridad. Sus palabras se repetían una y otra vez en mi mente. No era la primera vez que hacía comentarios sobre mi estatura o mi desempeño en la cama, pero era la primera vez que lo hacía tan públicamente, tan deliberadamente. Poco sabía yo que esta cena sería el catalizador que finalmente me abriría los ojos a la verdad de nuestra relación. A veces, la humillación puede ser la llamada de atención que nunca supiste que necesitabas. Esa cena no fue un incidente aislado. Mientras yacía despierto esa noche, los recuerdos volvieron en avalancha, un flujo constante de pequeños cortes que habían desangrado lentamente mi autoestima durante nuestros 8 años juntos. Al principio,
sus comentarios eran sutiles, a menudo disfrazados de bromas o sugerencias útiles. Quizás deberías usar zapatos con suelas más gruesas, decía antes de que asistiéramos a eventos con sus colegas. Podría ayudarte a parecer más autoritario. Yo me reía, pensando que solo estaba siendo práctica. Luego vinieron los comentarios en el dormitorio. Lo que comenzó como una guía, se convirtió rápidamente en crítica. ¿Eso es todo?, preguntaba con visible decepción. ¿Ya está? O peor aún, suspiraba y se daba la vuelta, murmurando, no te preocupes, ya estoy acostumbrada. Cada vez, yo intentaba esforzarme más para complacerla, solo para enfrentarme a más decepción, más suspiros y más sacudidas sutiles de su cabeza. Mi ascenso en el trabajo hace 3 años debería haber sido una celebración. En cambio, cuando le conté con orgullo sobre mi nuevo puesto directivo, ella respondió, eso está bien, supongo. No deben haber tenido muchas opciones este año. Luego cambió inmediatamente de tema para hablar de sus propios logros laborales. Recuerdo estar parado en nuestra cocina, con el champán sin abrir, mientras ella hablaba de sí misma durante 40 minutos seguidos. Las reuniones familiares eran otro campo de batalla. Me presentaba a parientes lejanos con una mano en mi hombro, diciendo cosas como, este es mi esposo. No es lo que esperaba cuando soñaba con el matrimonio de niña, pero nos las arreglamos, ¿verdad, cariño? Todo mientras lucía esa sonrisa perfecta que hacía pensar a todos que solo estaba siendo cariñosa y juguetona. Cuando íbamos a comprar ropa, ella sostenía tallas más pequeñas y decía, tal vez algún día, justo enfrente de los asistentes de la tienda. Si me probaba algo que me gustaba, ella fruncía el ceño levemente y decía, está bien si eso es lo que quieres, pero realmente no te hace ningún favor. Incluso mis pasatiempos no estaban a salvo. Cuando empecé a tomar clases de guitarra, algo que siempre había querido hacer, ella se rió y le dijo a sus amigas por teléfono, es lindo. Sus dedos son demasiado pequeños para alcanzar algunos acordes correctamente, pero se esfuerza mucho. Dejé de tocar después de 3 meses. El patrón más constante era cómo me elogiaba en privado, solo lo suficiente para luego destrozarme en público. Me decía que me veía guapo mientras nos preparábamos para un evento, solo para luego contarles a todos cómo tuvo que ayudarme a coordinar mi atuendo porque me visto como un adolescente daltónico. Elogiaba una comida que yo cocinaba en casa, y luego les decía a los invitados de la cena que todavía estaba aprendiendo técnicas básicas. Nuestras vacaciones seguían el mismo guión. Criticaba mis habilidades de planificación, mi sentido de la orientación, mis elecciones de restaurantes. Todo mientras documentaba nuestros momentos de pareja perfecta para las redes sociales. El contraste entre su representación online de nuestro matrimonio y la realidad era discordante. La noche después de esa cena, navegando por su Instagram, vi que había publicado fotos de la velada, cena increíble con amigos increíbles y mi increíble esposo que hizo que todo sucediera. Los comentarios debajo estaban llenos de emojis de corazones y respuestas de metas de pareja. Fue entonces cuando realmente me golpeó, estaba viviendo en 2 matrimonios diferentes. El público que ella creaba en línea, y el privado donde constantemente se me recordaba que no era suficiente. Mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de nuestro dormitorio, me di cuenta con sorprendente claridad, esto no era amor. Esto era abuso. Y había estado sucediendo durante años. La comprensión de que estaba en un matrimonio abusivo cambió algo fundamental dentro de mí. Por primera vez, empecé a prestar atención a las pequeñas cosas que había estado ignorando. Como lo protectora que era con su teléfono, como siempre lo ponía boca abajo cuando yo entraba en la habitación, como salía para recibir ciertas llamadas, alegando que eran relacionadas con el trabajo incluso a las 10 de la noche los fines de semana. 2 días después de la fiesta, dejó su teléfono en la encimera de la cocina mientras se duchaba. Zumbó repetidamente con mensajes entrantes. Nunca antes había husmeado, la confianza siempre había sido importante para mí, incluso cuando era el único que la practicaba, pero algo me obligó a mirar esta vez. La pantalla de bloqueo mostraba mensajes de alguien guardado como líder de proyecto de trabajo. 3 mensajes se previsualizaban en la pantalla, ya te extraño. Lo de anoche fue increíble. ¿Cuándo puedes escaparte de nuevo? Mis manos temblaban mientras tomaba su teléfono. Por alguna amarga coincidencia,
Ella no había cambiado su contraseña desde que configuramos los teléfonos del otro hace años. Abrí el hilo de mensajes y sentí que la habitación daba vueltas a mi alrededor. Cientos de mensajes se remontaban a meses atrás, fotos explícitas, relatos detallados de encuentros en hoteles, y planes para su próximo encuentro. El hilo de mensajes más reciente discutía sus planes de cena para la noche siguiente. Aparentemente, yo estaría trabajando hasta tarde, aunque esto era una novedad para mí. Pero lo que realmente me destruyó fueron los mensajes donde hablaban de mí. Él no tiene ni idea, había escrito ella. Demasiado ocupado tratando de complacerme como para notar algo. Su amante le había preguntado si se sentía culpable. ¿Por qué? Respondió ella. ¿Por estar con un hombre de verdad por una vez? Él debería agradecerme por quedarme con él tanto tiempo. Busqué más atrás, encontrando mensajes de la noche de la cena. Él simplemente se sienta ahí y lo aguanta, había escrito. Prácticamente lo llamé pequeño e inadecuado frente a todos, y aún así sirvió el postre con una sonrisa. Es casi demasiado fácil. Su amante había respondido, eso es porque sabe que no puede conseguir nada mejor que tú. Dejé el teléfono exactamente como lo había encontrado y caminé hacia nuestra oficina en casa. Con precisión mecánica, comencé a revisar nuestras cuentas conjuntas, los extractos de las tarjetas de crédito y los registros telefónicos. La evidencia se acumuló rápidamente, cargos de hotel inexplicables, restaurantes a los que nunca había ido en citas que supuestamente habíamos compartido, conferencias de trabajo de fin de semana que su empresa nunca había organizado. La aventura había estado ocurriendo durante al menos 7 meses con alguien de su oficina, no un líder de proyecto, sino un colega de su mismo rango cuya esposa había estado sentada frente a mí en nuestra mesa, también ignorante de todo. Imprimí documentos clave y capturas de pantalla, asegurándolos en una carpeta. Luego llamé a mi mejor amigo, preguntándole si podía quedarme en su casa por unos días. Contacté a un abogado esa misma tarde. Esa noche, actué con total normalidad. Le pregunté sobre su día, hice la cena, sugerí ver su programa favorito. Todo mientras la carpeta estaba oculta en mi maletín junto a la puerta. Todo mientras ella le enviaba mensajes de texto justo a mi lado en el sofá, sonriendo a la pantalla de su teléfono. ¿Buenas noticias en el trabajo? Pregunté casualmente. Solo un proyecto que está saliendo bien, respondió sin levantar la vista. Nada que tú entenderías. Asentí y bebí un sorbo de vino, estudiando su rostro. Esta extraña con la que había compartido mi vida durante 8 años. La mujer que había desmantelado sistemáticamente mi autoestima mientras me traicionaba de la manera más fundamental posible. Te amo, dije, probando las palabras. Ella levantó la vista brevemente. Yo también te amo, respondió automáticamente antes de volver a su teléfono. Ese momento de rutina ensayada y vacía cristalizó todo. No solo estaba siendo menospreciado y burlado, estaba siendo activamente engañado por alguien que no sentía ningún amor real por mí. Y por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sentí que algo inesperado surgía dentro de mí. No era angustia, ni siquiera ira, sino una resolución fría y clarificadora. Era hora de terminar con esta farsa. Pasé el día siguiente poniéndolo todo en marcha. Transferí la mitad de nuestras cuentas conjuntas a una nueva cuenta personal. Llamé a mi abogado nuevamente para finalizar nuestra estrategia. Incluso me tomé la tarde libre para trasladar mis pertenencias esenciales a la casa de mi amigo mientras ella estaba en el trabajo. Todo estaba listo para la confrontación que sabía que tenía que suceder. Esa noche, preparé su cena favorita, salmón con verduras asadas y vino blanco. Ella llegó a casa sorprendida por la configuración romántica. ¿Cuál es la ocasión?, preguntó, tirando sus llaves en la encimera. Simplemente sentí ganas de hacer algo agradable, respondí, sirviéndole una copa de vino. ¿Cómo estuvo tu día? Ocupado. Estresante. Lo habitual. Revisó su teléfono de nuevo, probablemente enviándole mensajes a él, antes de sentarse. Comimos en relativo silencio hasta que finalmente hablé. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Ella suspiró dramáticamente. ¿Puede esperar? Estoy agotada. No, no puede. Coloqué la carpeta sobre la mesa entre nosotros.
Sé sobre la aventura. Su expresión pasó rápidamente por la sorpresa, la negación y el cálculo, antes de asentarse en la indignación. ¿De qué estás hablando? Abrí la carpeta y expuse las pruebas, pieza por pieza, los recibos del hotel, las capturas de pantalla de los mensajes de texto, las facturas de los restaurantes y los registros telefónicos. ¿Revisaste mi teléfono?, espetó, intentando voltear la situación. Eso es una completa invasión de la privacidad. Sí, lo hice, admití con calma. Después de años de tu abuso emocional y humillación pública, finalmente escuché mis instintos. Ella se rió con incredulidad. ¿Abuso? ¿Hablas en serio ahora mismo? Te he apoyado en todo. Me has menospreciado en cada oportunidad, repliqué. Te has burlado de mi estatura, de mi desempeño en la cama, de mi carrera. Todo mientras te acostabas con otra persona. Su estrategia cambió instantáneamente. Se formaron lágrimas en sus ojos. Cometí un error. No significó nada. Podemos superar esto. La aventura es solo una parte de por qué este matrimonio ha terminado, expliqué, manteniendo la compostura. Incluso sin ella, no me quedaría con alguien que me trata con tal desprecio. Ella extendió la mano a través de la mesa buscando la mía. Yo me aparté. No lo entiendes, suplicó. He estado bajo tanta presión en el trabajo. Él simplemente estaba ahí. Fue un momento de debilidad. 7 meses de momentos, la corregí. Y las cosas que dijiste sobre mí. Sus lágrimas desaparecieron al instante, reemplazadas por una furia fría. Bien. ¿Quieres la verdad? Sí, he sido infeliz. ¿Qué esperabas? Nunca me satisficiste. Ni financieramente, ni emocionalmente, ni físicamente. Asentí, casi aliviado de escuchar finalmente sus pensamientos honestos. Esa es exactamente la razón por la que me voy. Merezco algo mejor que alguien que me ve de esa manera. ¿Tú? Se burló ella. ¿Mejor que yo? Buena suerte encontrando a alguien que aguante tus limitaciones. Hizo un gesto despectivo hacia todo mi cuerpo. En ese momento, mirando su hermoso rostro retorcido por la crueldad, sentí una extraña sensación de paz. Esta mujer nunca me había amado, solo había amado controlarme, disminuirme. Ya he hablado con un abogado, dije. Los papeles del divorcio estarán listos mañana. Me quedaré en otro lugar hasta que finalice. Su expresión cambió de nuevo, el pánico abriéndose paso a través del desprecio. No puedes hablar en serio. ¿A dónde irás? ¿Qué pensará la gente? Ya no me importa lo que piense la gente, respondí, poniéndome de pie. Esa siempre fue tu preocupación, no la mía. Mientras me dirigía hacia la puerta, ella corrió tras de mí, agarrándome del brazo. Espera, tenemos que hablar de esto. No puedes simplemente tirar 8 años a la basura. Retiré suavemente su mano. Tú los tiraste a la basura. Un comentario, una mentira y una traición a la vez. Por primera vez en nuestro matrimonio, vi algo nuevo en sus ojos, respeto. No amor, no afecto, sino un reconocimiento atónito de que ya no estaba bajo su control. Te arrepentirás de esto, susurró. Nunca encontrarás a nadie como yo. Sonreí genuinamente. Eso es exactamente con lo que cuento. Salí de nuestra casa esa noche solo con una maleta y mi computadora portátil. El aire fresco de la noche se sentía como libertad en mi rostro. Mi amigo estaba esperando en su auto al final de la cuadra, lo había organizado todo al minuto. Ella me siguió hasta el porche, su voz cambiando entre la rabia y la desesperación. ¿Crees que esto es algún tipo de momento de película?, gritó. ¿Crees que me estás dando una lección? Vuelve adentro. Seguí caminando, sin mirar atrás. Su voz cambió de nuevo. Por favor. Llamó, más suave ahora. Lo siento. Podemos arreglar esto. Iré a terapia. Haré lo que quieras. Por un segundo, mis pasos vacilaron. 8 años de costumbre casi me arrastran de nuevo a su órbita.
Pero entonces mi teléfono vibró con un mensaje de texto de su amante, enviado a ambos. ¿Está todo bien? Oye, no estás contestando mis llamadas. Ella debe haberse dado cuenta de que yo tenía su número. Su grito de frustración resonó por la calle mientras llegaba al auto de mi amigo. No parece feliz, observó mi amigo mientras nos alejábamos. No está acostumbrada a perder el control, respondí. Los siguientes 3 días fueron un borrón de asuntos prácticos. Mi abogado aceleró los papeles del divorcio. Abrí nuevas cuentas. Organicé una empresa de mudanzas para recoger mis posesiones restantes mientras ella estaba en el trabajo. Encontré un pequeño apartamento y firmé un contrato de arrendamiento por 6 meses. A lo largo de todo esto, mi teléfono nunca se detuvo. Sus mensajes llegaban en oleadas, enojados, luego suplicantes, luego amenazantes, luego negociadores. Se presentó en mi oficina, creando una escena que solo reforzó mi decisión. Envió a su hermana para hacerme entrar en razón, lo cual le salió mal cuando su hermana, después de escuchar la historia completa, me dijo en voz baja que entendía mi decisión. Al cuarto día, regresé a la casa con escolta policial para recoger algunos artículos personales. No confiaba en los de la mudanza para las fotos familiares, las reliquias de mis padres o los documentos importantes. Ella estaba esperando, con los ojos rojos e hinchados. ¿Llamaste a la policía por mí? Siseó cuando entré. Solo estoy aquí por mis cosas, dije, pasando junto a ella hacia su dormitorio. Ella me siguió, observando en silencio mientras recogía lo que quedaba de mi vida antes de ella. ¿Qué hay de todos los buenos momentos? Preguntó finalmente. ¿Simplemente vas a tirar todo por la borda? Hice una pausa, considerando mi respuesta cuidadosamente. No, tú hiciste eso. Cuando decidiste que yo no era suficiente. Nunca dije. No tuviste que decirlo. Lo mostraste todos los días de 1000 maneras pequeñas. Por primera vez, parecía no tener respuesta. Se quedó en la puerta, disminuida de alguna manera, mientras yo llevaba mi caja hacia la puerta principal. Cuando llegué al umbral, hizo un último intento. Tu nombre todavía está en la hipoteca, dijo. Sigues siendo responsable de la mitad. Asentí. El abogado se encargará de eso. Vende la casa si es necesario. No puedo pagarla sola, admitió, la vulnerabilidad rompiendo su armadura. Ese ya no es mi problema. Su rostro se contorsionó con un destello del viejo desprecio. Esta es exactamente la razón por la que necesitaba a alguien más. Eres demasiado débil incluso para luchar por nuestro matrimonio. La miré, realmente la miré, por última vez. En ese momento, la vi claramente. No a la diosa que había puesto en un pedestal, no a la cruel manipuladora de los últimos días, sino simplemente a una persona defectuosa e insegura que se había construido a sí misma derribando a los demás. No voy a luchar por algo que me lastima, dije simplemente. Eso no es debilidad. Eso es respeto por uno mismo. Cerré la puerta detrás de mí, y su primer sollozo genuino se escuchó justo cuando la cerradura hizo clic. El sonido me siguió por el camino de entrada, crudo, incontrolado y extrañamente satisfactorio. En el auto del oficial de policía, exhalé completamente por lo que pareció ser la primera vez en años. Mi teléfono vibró de nuevo con su llamada entrante. Lo apagué. ¿Todo bien?, preguntó el oficial. Llegando a eso, respondí, viendo nuestra casa encogerse en el espejo lateral mientras nos alejábamos. 6 meses pueden cambiarlo todo. El divorcio se finalizó más rápido de lo esperado, ella no lo impugnó una vez que se dio cuenta de que yo no volvería. La casa se vendió rápidamente, y después de dividir las ganancias, tuve suficiente para dar el pago inicial de un condominio pequeño pero moderno en el centro, más cerca de mi oficina. El primer mes solo fue el más difícil. Me despertaba buscando a alguien que no estaba allí, olvidando momentáneamente todo lo que había sucedido. Pero gradualmente, esos momentos se volvieron menos frecuentes. Me inscribí en un gimnasio, no para aumentar mi volumen o demostrar nada, sino simplemente porque quería sentirme más fuerte. Comencé terapia, desentrañando años de manipulación sutil que había normalizado. En el trabajo,
Me lancé a un proyecto importante que me había intimidado antes. Sin su voz en mi cabeza diciéndome que no era lo suficientemente capaz, sobresalí. 3 meses después de mudarme, recibí el ascenso que había dudado en buscar cuando estábamos juntos. Me reconecté con amigos que ella había alejado sutilmente a lo largo de los años. Retomé las clases de guitarra. Cocinaba comidas que disfrutaba sin preocuparme por sus críticas. Las pequeñas libertades se acumularon en una nueva vida, una construida en torno a mis propios deseos y necesidades, en lugar de la aprobación de otra persona. Tener citas no estaba inicialmente en mi agenda, pero 4 meses después de la separación, conocí a alguien en un evento corporativo de un cliente. Era la gerente de proyecto de su empresa, inteligente, directa y genuinamente amable. Nuestra conversación fluyó fácilmente, y cuando sugirió tomar un café la semana siguiente, me sorprendí a mí mismo diciendo que sí. Esa cita de café se convirtió en cena, luego en caminatas de fin de semana, y luego en algo más. Ella nunca me hizo sentir juzgado o inadecuado. La primera vez que tuvimos intimidad, me preparé para la decepción o la comparación. En cambio, ella estuvo presente, fue comunicativa, y después, me abrazó y susurró, eso fue perfecto. 3 palabras simples que sanaron heridas que no me había dado cuenta de que aún estaban abiertas. Luego llegó el día que había temido en privado. Mi amigo se casaba y la recepción era en un restaurante exclusivo donde los profesionales locales se reunían con frecuencia. Sabía que había una alta probabilidad de ver a mi exesposa allí. Llegué con mi nueva pareja, sintiéndome seguro con mi traje a medida y con la vida que había reconstruido. 1 hora después de comenzar la recepción, mientras nos reíamos con amigos, sentí una presencia familiar. Mi exesposa estaba al otro lado de la sala, mirándonos. Se veía más delgada, vestida de manera más llamativa de lo habitual, como si intentara proyectar una imagen perfecta. Nuestros ojos se encontraron brevemente, asentí cortésmente y volví a mi conversación sin perder el ritmo. Más tarde, mientras mi pareja y yo bailábamos, mi ex se acercó. «¿Te ves bien?», dijo ella, con la voz tensa. «Gracias». «¿Tú también?», respondí simplemente. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros, lleno de todas las cosas que ninguno de los dos diría en público. «Me enteré de tu ascenso», ofreció finalmente. «Felicidades». «Gracias». Ella miró a mi pareja, que se había alejado para buscar bebidas. «Ella parece agradable». «Lo es», confirmé. «¿Mucho?». Otra pausa. Parecía estar esperando algo, preguntas sobre su vida, tal vez, o alguna indicación de que la extrañaba. No ofrecí ninguna de las dos cosas. «Bueno», dijo finalmente, «debería volver a mi mesa». Asentí, notando que estaba sola en una mesa de parejas. Cuando se dio la vuelta para irse, agregó, «Por lo que vale, lo siento». «Por todo». Hace 6 meses, esas palabras habrían significado el mundo para mí. Ahora, eran solo palabras. «Espero que encuentres lo que estás buscando», dije sinceramente. Mi pareja regresó, dándome una bebida. «¿Esa era?». «Sí», y confirmé. «Ese capítulo ya está cerrado». Ella apretó mi mano con complicidad, y nos reunimos con nuestros amigos. Más tarde esa noche, mientras salíamos de la recepción, capté una última visión de mi exesposa. Nos estaba mirando desde el otro lado de la sala, con una expresión compleja en su rostro al verme reír de algo que dijo mi pareja. En ese momento, me di cuenta de que mi mayor venganza no había sido planeada ni ejecutada. Fue simplemente vivir bien sin su sombra sobre mí. Salí con la cabeza en alto, mi mano entrelazada con alguien que me valoraba completamente. Sin confrontaciones dramáticas, sin palabras duras, solo el triunfo silencioso de reconstruir una vida que era finalmente, y auténticamente, mía. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.